Hola a todos. Esta noche vamos a adentrarnos en un relato que, aunque es profundamente personal, también toca una herida colectiva, el modo en que nos enfrentamos a la vejez, la salud y las decisiones médicas que marcan nuestra última etapa. Imagina conmigo una mañana de primavera, pero de esas en que el cielo no se aferra a las nubes como si no quisiera dejar pasar la luz. El hospital estaba en calma, con el zumbido tenue de fluorescentes y algún carrito metálico rodando por el pasillo. Aquella era mi última jornada como médico en activo, tras más de 4 décadas de servicio. Y sin embargo, lejos de sentir ligereza, lo que inundaba mi pecho era un peso imposible de disimular. Puede que no sobrevivas. Ese pensamiento, tan brutal como sincero, brotó al repasar las historias clínicas, revisadas al amanecer, convencido de que entre cifras y análisis se escondía el eco de cientos de vidas, cuyas decisiones médicas pasaron por mis manos. Era, de algún modo, como mirar un álbum de fotos que revela también tus errores. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Me encantaría también que compartieras desde dónde me escuchas y qué hora es en tu lugar del mundo. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Aquella mañana, la enfermera me adelantó que un grupo de mis pacientes de siempre aguardaba con flores para despedirse. Sonreí con educación, aunque por dentro hervía otra inquietud. En la lista de primeras consultas figuraba el nombre de alguien tan familiar para mí que podría haberlo escrito sin mirar el papel. Don Juan Martínez. Aunque aquí, como buen narrador, cambiaré los nombres por respeto. Él había sido mi paciente durante más de 30 años. Le vi superar la muerte de su esposa, sostener a sus hijos ya adultos y resistir crisis pulmonares o digestivas, sin perder nunca el buen humor. Esa mañana, no obstante, entró en silla de ruedas. El hombre que hasta hacía pocas semanas aún caminaba con bastón. Ahora apenas levantaba la vista. Su fragilidad me atravesó como un punzón. No lo había imaginado así, y aún menos saber que la razón de su deterioro estaba vinculada a esa medicina que tantas veces yo mismo había defendido como modernidad y cuidado. El relato apasionado del propio Juan lo confirmaba. En un hospital vecino le habían sugerido que buena parte de los fármacos que consumía llevaban años siendo innecesarios y que la lesión hepática que ahora lo aquejaba procedía del efecto acumulativo de mis recetas, como un castillo de naipes que se desmorona ante una brisa. Todo mi orgullo profesional empezó a tambalearse. La medicina nos enseña a combatir con protocolos, estadísticas y técnicas. Rara vez nos enseña a convivir con la duda moral de saber si hemos hecho más mal que bien. Durante 42 años, yo soñé con ser un guardián infalible de la salud, pero aquel amanecer del último servicio, descubrí que también había levantado trampas invisibles para mis propios pacientes. Un pequeño secreto de sabiduría entre los ancianos que siempre me maravilló. Resuena ahora con más fuerza. Muchos de ellos repiten que el mejor médico es el tiempo. Se refieren a esa capacidad de la vida de curar
y adaptarse sola si no la forzamos demasiado. Yo, con mis batas blancas y mis diagnósticos sofisticados, había olvidado esa intuición sencilla. Lo curioso es que, incluso en medio de la solemnidad del día, mi mente todavía encontraba espacio para lo anecdótico. A mitad de mañana, mientras repasaba historias clínicas, recordé un dato escandalosamente extraño que una vez me contó un colega japonés. Algunos monasterios en las montañas todavía conservan registros de monjes que practicaban momificación en vida hace siglos. Un prolongado ayuno con hierbas y sal. Esa práctica, además de macabra, buscaba una especie de pureza eterna. Entonces pensé con ironía que, en la modernidad, nuestros excesos diagnósticos y farmacológicos eran una nueva forma de momificarnos prematuramente, capa tras capa de pruebas y pastillas que reducen la vitalidad en lugar de garantizarla. El debate abierto. Y aquí sé que muchos investigadores no estarían de acuerdo con mi visión. Es si realmente debemos seguir aplicando protocolos universales de prevención a personas muy ancianas. La ciencia académica está dividida. Unos insisten en que cuanto más se detecte, mejor. Otros defendemos que hay que medir beneficios contra daños y que, a partir de cierta edad, la balanza se inclina hacia los peligros de la medicalización. A medida que avanzaba la jornada, la sucesión de pacientes y afectos se mezclaba con la sensación de estar repentinamente desnudo. Personas que me agradecían la atención, sonrisas con lágrimas incluidas, y al mismo tiempo, mi propio cerebro, repasando cada sustancia que prescribí, cada análisis por excesos que ordené, cada radiografía acumulada. Era como tener un carrusel paralelo, la fiesta de despedida y la lista de pecados girando al mismo ritmo. En un instante pequeño de lucidez, mientras Juan era acompañado de nuevo hacia el pasillo, decidí que aquella última guardia no sería un archivo más en el sótano del hospital. Quise que fuera la semilla para hablar con franqueza, sin el blindaje del cargo ni la máscara del especialista. Si iba a jubilarme, prefería hacerlo con la voz libre y, quizá, algo temblorosa, pero auténtica. Recordé también algo que me dijo un anciano campesino que traté hace años. Doctor, los árboles no piden análisis de sangre para vivir 100 años. Solo piden suelo, agua y sol. No pude evitar sonreír por dentro. Los árboles, claro, tampoco necesitan habitaciones privadas ni facturas médicas. Pero la esencia de su metáfora era brillante. Si cierro los ojos y vuelvo a esa mañana brumosa, todo se resume en un cuadro. Un despacho con mesa gastada por el roce de mis manos a lo largo de 4 décadas. Una carpeta con demasiados exámenes clínicos acumulados y la certeza de que lo que parecía seguridad era en realidad un castillo de arena al que la marea comenzaba a borrar. Ese fue mi primer paso para comprender que la medicina no es un ejército de pruebas, sino un delicado diálogo con la vida que envejece. Y ahí quedó sellado el compromiso de contar, con voz calma pero sin reservas, lo que descubrí en las últimas semanas de mi carrera. Que las revisiones médicas en los mayores de 80 años esconden 5 motivos concretos
por los que pueden acortar la vida en lugar de prolongarla. 5 motivos que no aprendí en las aulas, sino a golpe de experiencia tardía y dolorosa. Estoy convencido de que la historia de Juan y de tantos otros merece salir del silencio. Y ese será el viaje que emprenderemos a lo largo de esta narración. Una travesía que mezcla confesión, memoria clínica y un deseo casi pedagógico de advertencia. Desde aquel primer encuentro con la verdad incómoda, no hubo marcha atrás. El eco de los pasos por los pasillos del hospital parecía ritmar mi respiración, alterada, como si cada pisada me recordara que llevaba encima algo más pesado que un maletín. La duda sobre la validez de toda mi carrera. Y es que, cuando uno se enfrenta al ocaso de su vida profesional, descubre con crudeza que lo que creía certezas eran a menudo mantras repetidos, aceptados sin cuestionar lo suficiente. En mi caso, la primera grieta se abrió con un hecho aparentemente técnico: las radiaciones ocultas en la salud preventiva. Cuando empecé a ejercer, la imagen radiológica me parecía casi un milagro. Ver dentro del cuerpo, atravesar la piel, con ondas invisibles, encontrar lo que antes era secreto. Era como poseer una linterna mágica para desvelar enigmas de la anatomía. Sin embargo, pronto comprendí que aquella linterna también quemaba a quienes iluminaba. Las pruebas por tomografía, las radiografías anuales, los chequeos sistemáticos que yo mismo había promocionado en decenas de charlas, dejaban una huella menos romántica. El cuerpo castigado con dosis acumuladas de radiación. Como si cada imagen robada al organismo dejara cicatrices invisibles. Fue en mis últimos años cuando los datos empezaron a temblar frente a mis ojos. Una tomografía computarizada puede equivaler a cientos de radiografías simples. Y si bien la ciencia siempre supo que la acumulación de radiación a largo plazo podía generar mutaciones y daños, lo que pocos mencionaban era el impacto inmediato, especialmente sobre el sistema inmunitario de los ancianos. La fortaleza menguada de quienes ya superan los 80 convierte cada exposición en un empujón hacia la fragilidad. Recuerdo que, en una conferencia europea de geriatría, un ponente mostró estudios inquietantes. Ancianos sometidos a varios escáneres anuales presentaban hasta un 20% más de riesgo de contraer infecciones. Y aunque el auditorio aplaudió con desgana, yo sentí un peso mucho más hondo. Ese dato coincidiría dolorosamente con mi propia observación en decenas de pacientes. Entre ellos Juan. El puzzle se completaba. Aunque lo hiciéramos dibujando un panorama deprimente, cada año que le invitaba a un chequeo preventivo, le acercaba en realidad a un peligro soterrado. Una de esas rarezas históricas que parecen chiste negro se coló en mi recuerdo. Durante los años 50, había parques de atracciones en Estados Unidos que ofrecían cabinas de fluoroscopia para que los niños vieran cómo se movían los huesos en tiempo real. Colinaban las familias para jugar a atravesar su cuerpo con rayos mágicos. Hoy resulta grotesco imaginarlo, pero en aquel momento se consideraba fascinante, incluso educativo. Pues bien, pensé, no es igual de grotesco que yo recomendase
durante décadas a ancianos frágiles que pasasen por escáneres como si fuera un paseo ligero. La ironía de la historia nos enseña que lo que consideramos seguro puede volverse absurdo en pocas décadas. Aquí aflora también un debate académico que me acompaña en numerosas tertulias profesionales. ¿Hay que priorizar la detección o la calidad de vida? Los médicos, más jóvenes, conviene admitirlo, tienden a apoyarse con entusiasmo en la tecnología. Cuanto más se ve, más capaces nos sentimos. Sin embargo, existen voces críticas que proponen restringir estrictamente los diagnósticos por imágenes a los casos donde los síntomas sean evidentes, y no a la población anciana, sin queja alguna. Es un enfrentamiento conceptual profundo. La ciencia, que busca prevenir todo, frente a la filosofía de permitir que el tiempo simplemente siga su curso. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo. Mientras reflexionaba sobre esto, esa mañana de mi despedida, llegó otra mujer que se había convertido casi en una abuela adoptiva para mí, doña Isabel. Ella ya llevaba luciendo un collar con una medalla de San Pancracio en cada visita, convencida de que el santo obrero la protegía mejor que cualquier vitamina. Ese día, sin embargo, se quejaba de una fatiga persistente. Cuando su historia clínica desfiló ante mis ojos, vi desfilar también la lista de escáneres, radiologías, controles y comparativas acumuladas en solo 5 años. Yo casi podría montar una exposición fotográfica de sus órganos. Tan vigilados estaban. Le tomé la mano y le prometí que, por primera vez, no añadiría una nueva imagen a aquel museo personal. Su sonrisa, aunque agotada, brilló con una complicidad silenciosa que fue más terapéutica que toda la tecnología que había promovido. En ese gesto, hallé la primera enseñanza clara que quise compartir. A partir de cierta edad, menos puede ser mucho más, que no necesitamos dejar que la prevención se transforme en diagnóstico compulsivo, como quien revisa cada día si su casa arde, aunque la chimenea esté apagada. En medio del silencio del despacho, recordé también aquel refrán que los viejos campesinos murmuraban: más vale gotear que enterrar. Se referían a los tejados. Claro, pero comprendí que en la medicina pasaba igual. A veces es preferible tolerar pequeñas incertidumbres antes que abrir boquetes con tanta inspección. El dato curioso que me acompañó entonces fue uno hallado en un viejo manual de radiología, los primeros técnicos. Allá por 1900, solían probar la potencia de las máquinas, poniendo sus propias manos para verificar que la placa saliera bien. Sus huesos, literalmente ennegrecidos en las imágenes, acabaron pagando el precio de aquella ingenuidad científica. Y aquello me sirvió de aviso. Hasta la herramienta más prodigiosa se convierte en verdugo cuando se emplea con rutina ciega. De modo que esa mañana consolidé la primera verdad amarga de mi balance profesional: la radiación, nuestra aliada en la detección, se transforma en verdugo silencioso de la longevidad. Y lo más doloroso, quizá, era aceptar que yo mismo había puesto a muchos pacientes al otro lado de esa trinchera invisible. Respiré hondo, como quien abre la ventana tras una tormenta.
y me prometí narrar estas lecciones no con arrogancia académica, sino con humildad. La humildad de quien por fin comprende que la bata blanca no otorga inmunidad frente al error. La jornada en el hospital continuaba con paso lento, como si cada minuto se arrastrara con pesadas botas militares sobre el suelo encerado. Sin embargo, lo que me retumbaba por dentro era más bien la cascada silenciosa de frascos y pastillas que había entregado durante décadas. Cuando abrí el historial de la tercera paciente del día, me encontré con un listado de medicamentos tan largo que casi parecía el menú de un restaurante con demasiadas especialidades. Ella los guardaba en pequeñas cajas de colores, con etiquetas de lunes a domingo, cuidadosamente organizadas por su nieta. Y yo, a pesar de haber sido parte de esa receta interminable, me sorprendí sintiendo compasión, mezclada con un poco de vergüenza. La llamada polimedicación, o polifarmacia, fue mi segunda gran sacudida. En teoría, cada nuevo medicamento que prescribimos responde a una necesidad: colesterol alto, tensión ligeramente alterada, glucosa que sube apenas un poco, enzimas hepáticas que titilan fuera de rango. Cada anomalía, un comprimido. El problema es que, cuando multiplicamos esa lógica, lo que termina formándose es una orquesta desafinada de principios activos, cada uno con su partitura y ninguno en armonía con los demás. Lo llaman cascada de prescripción, o, como algunos colegas más irónicos decían, efecto dominó farmacológico. Un ejemplo lo ilustra mejor. Un anciano empieza con un antihipertensivo suave. Este le provoca mareos. Los mareos se confunden con una posible arritmia. Recetamos antiarrítmicos. Estos alteran el hígado. El hígado se protege con hepatoprotectores. Y así, hasta que la caja del dormitorio parece una farmacia en miniatura. Y mientras tanto, el paciente cada vez se siente más débil. El recuerdo de Juan, volviendo en silla de ruedas, me atormentaba, pero no era el único. Recordaba también a doña Carmen, que llegó a contarme orgullosa que podía sonar las maracas con sus botes de pastillas en cada bolso. Lo decía riendo, aunque en sus ojos pude leer que esa montaña de comprimidos la abrumaba. Aquel día en mi consulta me atreví a confesarle: creo que las maracas harían más música que todas estas medicinas juntas. Ella respondió con un carcajada tan sonora que durante unos segundos me sentí más médico que nunca. Y es que en la vejez, lo sabemos ahora con más claridad, el metabolismo se enlentece tanto que los fármacos permanecen más tiempo en la sangre. Lo que a un joven le dura unas horas en el organismo, a un anciano puede prolongársele más del doble. Lo que sobra se acumula, solía decir mi abuela, mientras guardaba arroz en tarros que nadie comía. Así mismo ocurre con las sustancias químicas. Todo exceso acaba almacenado, listo para mostrar su peor cara en el momento menos esperado. Una curiosidad casi cómica me viene a la mente. En 1920, durante la ley seca, en Estados Unidos, miles de médicos emitían recetas de whisky medicinal. Sí, se vendía alcohol como fármaco bajo prescripción con la excusa de aliviar tensiones, insomnios y estómagos nerviosos. Aquello se convirtió
en una fábrica de historiales extravagantes que mezclaban enfermedad y diversión. Hoy nos escandaliza. Y sin embargo, ¿cuánto nos diferenciamos cuando cedemos a la cultura de dar una píldora para cada sombra de síntoma? Tal vez nuestras modernas pastillitas milagro no sean muy distintas de aquel whisky terapéutico. He presenciado en muchos congresos discusiones encendidas sobre este punto. Hay especialistas que defienden con firmeza que la polimedicación es inevitable cuando se envejece. El cuerpo falla en varios frentes y cada frente requiere su soldado químico. Otros, entre los que me incluyo ahora con humildad, sostenemos que quizá merezca la pena aceptar ciertos parámetros imperfectos en lugar de asfixiar el organismo con múltiples remedios, porque a veces la medicina confunde la normalidad de la edad con enfermedad. Y es ahí donde empieza el verdadero despropósito. Un hecho de sabiduría que solían repetirme muchos ancianos pacientes me ronda ahora constantemente. Doctor, menos me tomo y mejor me levanto. Lo decían medio en broma, pero con la contundencia de la experiencia. Y aunque como médico quería responder con gráficas y papers, como ser humano comprendía que la frase era irrebatible. Volvamos a la consulta de esa jornada final. Cada vez que abría una historia clínica, surcaba páginas de fármacos, como si fueran capítulos de una novela interminable escrita a muchas manos. Cardiólogos, digestivos, nefrólogos, endocrinos. Yo había contribuido con mis propias líneas varias veces. Lo dramático era que esa historia compartida no conducía a una trama esperanzadora, sino a un desenlace de cansancio, hígados sobrecargados, riñones fatigados y memorias difusas, porque, sí, esas medicinas también minan la mente. ¿Cuántos ancianos confundidos o semiadormilados deben su aturdimiento más a la química que a los años? En ese momento, tuve una visión casi cinematográfica. Imaginé una montaña de pastillas, formando un muro inmenso, y a mis pacientes intentando escalarlo sin fuerzas, resbalando siempre hacia abajo. Y me vi a mí mismo del otro lado, entregando más ladrillos, sin saber que construía un obstáculo en vez de una ayuda. La ironía del cuerpo humano es prodigiosa. A veces basta con reducir, con despejar, con simplificar. Vi pacientes florecer como plantas a las que se retira el exceso de agua encharcada. Fue el caso de Antonio, un hombre de 85 años que, tras pasar de 11 fármacos a solo 4, recuperó la rutina de dar paseos por la playa al atardecer. Su esposa me confesó, entre lágrimas, que, cuando él volvió a silbar viejas coplas mientras caminaba, sintió que había vuelto el hombre que amaba. En medio del despacho, al rememorar estas historias, comprendí que la polifarmacia es como una música mal dirigida, demasiados instrumentos, ruidos por encima de melodías, cansancio en lugar de armonía, y que quizá la verdadera ciencia consistía en saber cuándo retirar, cuándo callar, cuándo dejar que el cuerpo haga su partitura propia. Para cerrar aquella reflexión, quise registrar en mi memoria una máxima que ahora comparto con todo aquel que me escucha. En la medicina de los viejos, a veces sanar significa quitar en lugar de añadir. La frase no aparece en manuales,
ni en artículos de impacto, pero late en cada mirada agradecida de quienes recuperaron energía cuando dejamos de bombardearles con compuestos. Y así, en mi último día de consulta, la segunda verdad amarga se hizo carne dentro de mí. Los medicamentos, que deberían ser aliados, muchas veces se convierten en la trampa más común. Y lo peor, que esa trampa la vamos construyendo con sonrisas y bolígrafos sobre las recetas, convencidos todavía de que estamos salvando vidas. Aquel día, con la despedida en el horizonte y la sensación de juicio interior, acompañándome paso a paso, la tercera verdad amarga se impuso como una sombra inevitable. El exceso de diagnósticos. Esa obsesión por poner nombre y etiqueta a cualquier irregularidad. De pronto me di cuenta de que había vivido décadas empeñado en encontrar desviaciones milimétricas, como si el envejecimiento fuera una máquina defectuosa en vez de un proceso natural. La escena volvió a encarnarse en otro paciente que acudió esa mañana, don Manuel, que frisaba ya los 90 y iluminaba la consulta con su humor socarrón. Llegó con un sobre lleno de informes, imágenes impresas en brillantes transparencias y la expresión de quien carga un secreto explosivo. Me mostraba con ansiedad un resultado de tomografía que señalaba un nódulo incipiente pulmonar. Él lo repetía con dramatismo, como si se tratara de un monstruo escondido en el pecho. Y sin embargo, yo sabía demasiado bien que esos hallazgos, en ancianos de su edad, eran tan frecuentes como las arrugas en la frente. Casi siempre se trataba de cicatrices antiguas, residuos sin importancia, pero el simple hecho de que estuvieran escritos en un informe médico convertía su vida entera en un campo minado. Ahí estaba el verdadero daño, la ansiedad que se adhiere al alma del paciente. Porque la sospecha de enfermedad se vuelve, en muchos casos, más letal que la propia dolencia. Recuerdo a una mujer, Clara, que dejó de dormir durante meses porque una ecografía detectó un pequeño quiste benigno en el hígado. La frase parecía tranquilizadora en papel, pero en la cabeza de Clara, el término quiste reverberaba como una condena. Su hijo me confesó tiempo después que la veía llorar a medianoche, convencida de estar muriendo lentamente por dentro. Aquella angustia debilitó su sistema inmune y precipitó problemas respiratorios que nunca antes había tenido. Los avances técnicos de la medicina, que en muchos sentidos son milagrosos, tienen un reverso poco confesado. Cuanto más nítidamente vemos, más cosas insignificantes detectamos, y más tentados estamos de etiquetarlas como peligros. Lo que antes quedaba en la penumbra de la ignorancia, hoy aparece con nitidez y nos empuja a reaccionar. Pero reaccionar siempre significa ayudar. Esa pregunta, que a menudo esquivamos, se clavaba como aguijón en mi mente durante aquella última jornada. Un hecho de sabiduría, salido de la boca arrugada de una vecina que llegaba con flores al mercado, cobra aquí un sentido especial. Quien mucho se revisa, poco descansa. Me lo dijo hace muchos años, a propósito de un primo obsesionado con hacerse análisis de todo. Y ahora, aplicado a la medicina moderna, ese refrán se siente profético. En los congresos internacionales de geriatría se libra un debate feroz en torno a esta cuestión.
Algunos sostienen que la detección temprana minimiza riesgos a cualquier edad, que conocer todo lo que ocurre en el cuerpo siempre ayudará a decidir mejor. Otros, como yo he aprendido dolorosamente, creen que abrir demasiadas ventanas a la vejez no permite que entre aire fresco, sino que deja pasar corrientes que enferman el espíritu. Y no hay consenso. Es uno de esos enfrentamientos conceptuales donde ciencia y filosofía se enredan. Es preferible vivir viendo cada mínimo lunar con lupa, o disfrutar simplemente del sol sin pensar en la sombra. Mientras reflexionaba, tuve un recuerdo pintoresco de mis años de estudiante. Un profesor conservaba frascos con extrañas muestras anatómicas y repetía que cada cuerpo guarda sorpresas irrelevantes. Yo lo miraba con reverencia, sin entender la magnitud de su advertencia. Hoy la comprendo. La vida acumula imperfecciones que rara vez necesitan atención. Y, sin embargo, hemos construido sistemas sanitarios que convierten esas imperfecciones en diagnósticos. Y esos diagnósticos en miedos y derivaciones sin fin. El caso de don Manuel se resolvió con unas palabras que aún resuenan en mi interior. Le dije: Manuel, ese nódulo se va a morir con usted, no usted por culpa de él. Se quedó en silencio y luego soltó una carcajada tan contagiosa que incluso la enfermera en el pasillo asomó la cabeza. Esa carcajada fue medicina más poderosa que cualquier protocolo, porque, como comprendí con claridad, la salud de la vejez no siempre consiste en eliminar lo pequeño, sino en convivir con lo inofensivo sin que nos robe el sueño. La ironía del asunto es que la sociedad, obsesionada con medir y controlar, alimenta este monstruo de la ansiedad. Cada chequeo anual vende tranquilidad, pero en demasiados casos, lo que regala es una angustia permanente. Como quien abre un cajón para encontrar un calcetín perdido y termina removiendo todo hasta sacar polvo que provoca tos. Un dato curioso que siempre me divierte recordar. En los antiguos tratados de medicina medieval, se diagnosticaban humores desequilibrados con base en signos como la forma de la lengua o el olor del aliento. Miles de enfermedades inventadas se culpaban a la bilis negra o al exceso de flema. Trucos primitivos, sí, pero que en esencia no difieren mucho de nuestra manía moderna de catalogar cada irregularidad como patología. Al final, seguimos buscando nombres para lo innombrable, aunque los disfracemos con tecnología de alta definición. ¿Qué ocurre entonces con la vida diaria de quienes cargan esos diagnósticos redundantes? Lo que vi una y otra vez es que el miedo los hacía menos activos, más dependientes, incluso encerrados en casa para cuidarse. Muchos dejaron de caminar, de reír, de atreverse a viajar, porque un informe mencionaba posibles microquistes o atrofias incipientes. Paradójicamente, morían antes por la inactividad que el propio hallazgo nunca habría causado. Así cristalizó en mí esta tercera verdad amarga. Demasiada luz médica puede cegar. Y comprendí que la función de un médico no debería ser solo repetir descubrimientos tecnológicamente brillantes, sino discernir qué merece realmente ser revelado y qué conviene dejar en la discreta penumbra de la normalidad biológica. Lo resumiría así:
con una suerte de máxima íntima que guardo desde entonces. Cuando la medicina mira demasiado de cerca, a menudo deja de ver lo esencial, la jornada, que parecía no acabar nunca. Me fue llevando poco a poco hacia el reconocimiento de la cuarta verdad amarga, los procedimientos innecesarios, esos gestos quirúrgicos u operaciones menores que, tras una revisión excesiva, se convierten en grandes riesgos para cuerpos ya frágiles. Aquel día recordé con nitidez a don Ernesto, un hombre que había pasado por mi consulta durante 2 décadas y que siempre se jactaba de tener un estómago de acero. Sin embargo, hace 6 años, lo convencieron para someterse a una colonoscopia preventiva, y lo que debía ser una exploración sencilla se convirtió en una perforación intestinal y varios meses de dolorosa convalecencia. Fue ahí cuando empezó a apagarse su vitalidad. No murió de cáncer ni de ninguna otra enfermedad grave. Lo fue incapacitando un procedimiento que nadie cuestionó, porque culturalmente lo consideramos rutinario. Yo mismo firmé infinidad de derivaciones para exploraciones y biopsias. Recuerdo en especial a una mujer que terminó en quirófano por un pequeño bulto en el hígado. El resultado fue benigno. El problema real apareció tras la operación: infecciones, fiebre, caídas en el hospital y al final, 3 meses después, su familia me llamó para comunicarme su fallecimiento. Desde ese día me persiguió la pregunta: ¿qué hubiera pasado de no tocar lo que no molestaba? El mayor peligro no reside en la falta de tecnología, sino en el uso compulsivo de ella. Y aquí llegamos a la quinta verdad. Aquella que duele todavía más, porque está ligada a las estructuras de poder económico, los intereses de la industria y de las instituciones sanitarias. Yo mismo participé en reuniones donde se debatía la rentabilidad de las pruebas, más que la pertinencia clínica. Nadie lo decía con palabras tan crudas, por supuesto, pero quedaba implícito. Un programa de chequeos aporta beneficios extraordinarios al hospital. El engranaje incluye a las farmacéuticas, que celebran cada nueva línea de receta, como quien hace sonar la caja registradora. Una memoria que guardo con cierto amargor procede de una visita, durante la que un antiguo colega farmacéutico, ahora alto directivo de una multinacional, me confesó, sin rodeos, que los ancianos eran un mercado dorado. Me explicó que, a diferencia de los pacientes jóvenes e inconstantes, los mayores siguen las pautas con disciplina casi religiosa, de manera que cualquier medicamento prescrito tiene garantizada su venta por meses o años. Y además, añadía con sonrisa cínica, confían ciegamente en sus médicos, no cuestionan nada. En aquel instante sentí repulsión, como si hubiera escuchado el guión de una obra sarcástica, demasiado cruel para ser real. Un hecho de sabiduría de la calle que cobra aquí sentido. Es ese refrán que dice: donde hay dinero, la salud se encoge. En su sencillez campesina, la frase contiene una verdad que preferimos maquillar con eufemismos. Yo también me dejé arrastrar durante décadas por ese discurso del más es mejor, a veces animado desde la propia dirección hospitalaria. Había un argumento difícil de refutar. Cada prueba, cada intervención, sostenía económicamente al centro, evitaba despidos,
permitía entrenar a residentes. Era una maraña en la que todos quedábamos atrapados, creyendo que servíamos a la ciencia cuando, en realidad, servíamos a la maquinaria del beneficio. Una curiosidad histórica que me golpea con ironía es el origen de ciertas cirugías estéticas del siglo XIX. Algunas nacieron no por razones de salud, sino porque los hospitales buscaban financiar sus salas experimentando con operaciones novedosas. El atractivo de la novedad, mezclado con facturación, se disfrazaba de progreso. Y pienso que no hemos cambiado tanto. Seguimos disfrazando intereses económicos de innovación médica. El debate académico sobre este terreno o es tan polémico como áspero. Hay quienes defienden que el progreso médico solo es posible si hay inversión y retorno económico. De lo contrario, la infraestructura se detendría y el avance sería mínimo. Otros replican que ese razonamiento conduce inevitablemente a la esclavitud de pacientes convertidos en consumidores silenciosos. Yo, entre tanto, me siento dividido. No niego que sin inversión tecnológica jamás habría visto curaciones milagrosas en individuos jóvenes, pero al mirar a mis ancianos, los que llegaron debilitados por intervenciones absolutamente prescindibles, me cuesta justificar tantos riesgos. Volviendo a mi último día, recuerdo a una paciente, doña Aurora, que entró con un ramo de flores y sonrió ampliamente, ignorante de que yo pensaba todavía en el daño irreparable que le había ocasionado una pequeña cirugía 3 años atrás. Era un simple nódulo tiroideo que nunca habría alterado nada. Pero tras el bisturí y la anestesia, Aurora sufrió episodios de debilidad respiratoria que le limitaron para siempre. Aún así, vino a agradecerme mi atención. ¿Cómo explicarle que, en el fondo, yo me sentía parte responsable de esa limitación? Opté por apretar su mano con dulzura y tragarme la culpa en silencio, aunque esa culpa es la que ahora me obliga a hablar públicamente. En la vejez, la línea entre ayudar y perjudicar se vuelve tan fina que una sola decisión trivial puede cambiar el destino. Por eso, mi cuarta y quinta revelación no podían quedarse calladas. Los procedimientos innecesarios, las operaciones arriesgadas y el engranaje económico que la sostiene han sido verdugos disfrazados de progreso. Y solo ahora, en la calma de mis últimos pasos profesionales, me atrevo a nombrarlos de frente. De ellos aprendí lo que debería ser la advertencia más repetida en nuestra práctica médica: curar sin dañar. Algo tan obvio que parece ridículo pronunciarlo, pero que se extravía en la maraña de intereses y rutinas hospitalarias. Tal vez, si hubiéramos memorizado ese principio en lugar de repetir tanto innovar sin cesar, estaríamos protegiendo mejor a nuestros ancianos. Avanzada la jornada, y con los pasillos vaciándose poco a poco, llegué sin remedio a la reflexión final. ¿Qué es, en realidad, la salud en la vejez? Tras tantos años interpretando números, imágenes y protocolos, descubrí que la verdadera respuesta se oculta en lo cotidiano, en los gestos simples que no aparecen en ningún informe. Y esa fue la sexta y definitiva enseñanza que quise compartir antes de colgar la bata para siempre. La primera vez que me lo planteé con seriedad,
fue cuando empecé a dar charlas, ya como médico a punto de retirarse. Allí no hablaba de fármacos, sino de caminar, de comer con naturalidad, de la importancia de reír y mantener vínculos, de dormir bien. Al principio, me daba pudor pensar que después de décadas de formación especializada, iba a subirme a un estrado para decir aquello que cualquier abuela de pueblo podría haber señalado con sabiduría ancestral. Pero pronto entendí que, precisamente por eso, tenía más valor. La ciencia solamente estaba confirmando lo que la intuición de nuestros mayores siempre supo. Recuerdo que en una de esas charlas salió a hablar don José, 87 años, delgadísimo, pero con una energía que muchos envidiarían. Dijo con un aire bromista: «Yo no tengo gimnasio, tengo el perro y mis piernas. Todas las mañanas él y yo hacemos maratones de barrio». Risas abundaron, pero lo más notable era la evidencia. Aquel paseo diario mantenía su corazón firme, sus pulmones activos y su humor intacto. Fue entonces cuando pensé que esos paseos tenían más valor preventivo que 100 exploraciones carísimas. Los estudios respaldaban esta impresión. Caminar media hora al día reduce de forma notable el riesgo de infartos y caídas. Pero más allá de las cifras, bastaba con mirar la luz en los ojos de quienes cultivaban ese hábito. Vi cómo pacientes que se habían librado de 5 o 6 pastillas, gracias a cambios modestos en su dieta y su rutina, recobraban fuerzas y ganas de vivir. Una paciente, doña Inés, decidió cambiar la revisión anual por clases de natación adaptada. Pocos meses después, había ganado amistades nuevas. Reía con frecuencia y mejoraba su equilibrio físico. Cuando venía a verme, ya no me hablaba de dolencias, sino de anécdotas en la piscina. Y yo comprendí que esas anécdotas eran medicina verdadera. Un hecho de sabiduría popular que resume esta idea, lo decía mi abuela entre cucharadas de caldo: más vale andar que lamentar. Ella nunca midió colesterol, ni conoció índices de masa corporal. Y, sin embargo, llegó a vivir con vitalidad, más allá de los 80. Esa frase sencilla se acomoda ahora como síntesis de mi aprendizaje tardío. Curiosamente, hay un dato extraño y casi marginal relacionado con la longevidad que siempre me gustó compartir en tono anecdótico. En Okinawa, una de las zonas más longevas del planeta, los ancianos no solo tienen dietas basadas en vegetales y pescado, practican un ritual llamado Moai, una especie de club comunitario donde se apoyan mutuamente, comparten gastos y conversaciones. La ciencia se esfuerza en analizar nutriente, genes y estadísticas, pero quizá la clave esté en ese detalle aparentemente mundano: la compañía. Vivir rodeados de afecto reduce el estrés, fortalece el sistema inmunitario y da motivos para levantarse cada día. Y sin embargo, ¿cuántas veces receté yo compañía en vez de cápsulas? Muy pocas. Lamentablemente, aquí surge otro debate académico abierto que escuché en varias conferencias. ¿Debemos redefinir la salud como ausencia de enfermedad o como capacidad funcional y satisfacción vital? La primera definición es la tradicional, que hemos defendido durante décadas.
La segunda, cada vez más aceptada, en geriatría. Entiende que lo relevante no es si hay pequeños quistes o valores analíticos desviados, sino si la persona mantiene autonomía, relaciones y alegría cotidiana. Confieso que defiendo con entusiasmo esta segunda visión, aunque me llevó medio siglo comprenderlo. En esa última jornada, recordaba también las sonrisas tímidas de mis pacientes cuando les decía: vamos a revisar su lista de medicamentos y ver cuáles podemos quitar. Esa frase provocaba alivio inmediato, como si yo hubiera abierto una ventana por donde se colaba aire fresco. En una habitación cerrada demasiado tiempo, las consultas se transformaban. Menos quejas, más anécdotas, menos expresión de síntomas, más relatos de paseos y visitas familiares. Y es que la salud verdadera no se imprime en los análisis, se percibe en la energía con que alguien sube unas escaleras, en la manera en que se despide con un abrazo firme o en la chispa con la que comparte un chiste. Esas eran las pruebas que nunca aparecían en mis informes oficiales, pero que yo ahora reconozco como las únicas que importan. Ese día, al cerrar la puerta de mi despacho por última vez, sentí que los muros guardaban no solo mis éxitos, sino también mis errores y aprendizajes. Visualicé de nuevo la pesada lista: radiación excesiva, montañas de fármacos, diagnósticos sobrenumerarios, cirugías innecesarias y engranajes económicos. Pero decidí no terminar en tono sombrío. Lo más útil que podía alegar era la convicción de que la vejez también es potencia, risa, lentitud bien vivida. Un colega me preguntó hace poco, quizá con sorna, cuál era entonces mi receta para alcanzar los 90 en plenitud. Le respondí medio riendo: camina todo lo que puedas, cena ligero, discute poco, duerme mucho y, si te sobran fuerzas, enamórate otra vez. No necesito más respuesta. Ahora, con la calma de quien ya no está sometido al reloj de las guardias ni a las demandas de los protocolos, comparto lo que me queda: la certeza de que la salud en la vejez consiste en aferrarse a lo que nos mantiene vivos de verdad: movimiento, nutrición sencilla, compañía, descanso y el arte de simplificar. El resto puede ser útil, pero nunca tan decisivo, porque la salud no se fabrica entre rayos y bisturíes, sino en el espacio íntimo de los días bien vividos. Y así, tras 6 secciones que me devolvieron a mi última jornada como médico, creo haber revelado la esencia de lo aprendido en 42 años de oficio. No fue una procesión triunfal, sino más bien un lento despertar a realidades que preferí ignorar demasiado tiempo. La medicina que me formó se centraba en la detección incansable, la prescripción abundante y la prevención llevada al extremo. Creí, como tantos colegas, que ese era el único modo de cuidar, pero la experiencia me demostró que, a partir de cierta edad, esa misma medicina se transforma en amenaza. 5 verdades amargas fueron el núcleo de mis hallazgos. La radiación acumulada, que mina defensas. La polimedicación, que agota. Los diagnósticos redundantes que generan ansiedad. Las cirugías innecesarias que cambian destinos. Y los engranajes económicos que convierten la salud en negocio.
Todas ellas han robado vida bajo la apariencia de ciencia. Y frente a esas sombras, encontré otra cara de la moneda. Los hábitos, capaces de devolver la energía, incluso en ancianos que creían estar condenados a la fragilidad. Caminar, alimentarse con cosas simples, mantener conversaciones, dormir con regularidad, reducir pastillas. Esas fueron las verdaderas medicinas. Me sorprende admitir que se parecen más a los consejos de nuestras abuelas que a los contenidos de manuales universitarios. Pero justamente ahí radica su fuerza. Mi mensaje final, pronunciado en voz baja, casi como un susurro nocturno, es que la salud no debe confundirse con resultados en papel. La salud se siente en las risas que siguen a un chiste, en la calma que devuelve una siesta, en el gesto de un nieto que acompaña, que la medicina ayude cuando debe, sí, pero que no robe protagonismo al arte de vivir, porque, al final, lo que de verdad importa es envejecer con dignidad, serenidad y pequeñas alegrías. Fin del guión. Buenas noches.